Mi tema para esta noche es ¿por qué creo en la Biblia? ¿O es la Biblia digna de la confianza de una persona que vive en el siglo XXI? De una persona educada, refinada, erudita. ¿Puede una persona bien inteligente, bien culta confiar en la Biblia? Este es un tema que es realmente apasionante. Y mi deseo en esta noche, al presentarles esta serie de temas, que cómo nos llegó la Biblia, les voy a explicar por qué. Quiero hacerlo en primer lugar porque anhelaría que cada persona que está en este lugar en esta noche tenga seguridad absoluta de su fe en Cristo Jesús, que es una fe que está bien fundada y en el lugar correcto sobre el cimiento correcto. No algo que, who knows, en una de esas. Miren, el tema es complicado. Usted trata con la gente. Estoy seguro que más de una vez hay personas que se acercan a usted y le dicen, un día un joven me dice, pastor, yo no puedo creer en la Biblia. La Biblia tiene 2000 años de antigua. Fue escrita en otra época, en otra generación. Era una sociedad agrícola. Hoy tenemos una sociedad altamente desarrollada, tecnológica. ¿Cómo alguien puede creer en la Biblia si ya pasó de moda? Con los avances de la ciencia, ¿cómo alguien puede creer en la Biblia? Eso es un libro de mitos y folclore judío. Nada, no se puede creer en la Biblia. Otro un día un poco más cínico me dice, ese que vos tenés en la iglesia, va a la iglesia porque es un campesino ignorante. No sabe nada de nada. Por eso es cristiano. La gente siempre ha tenido razones para burlarse de la Biblia. Y el propósito mío en esta noche es darle las respuestas a esas preguntas. Porque al que no sabe lo toma de sorpresa y se queda medio desarmado. ¿Será que cometí un error? Ahora quiero decir, con la charla que traigo, demostrarles que no hemos cometido ningún error. Por el contrario, los que están en el error son ellos. Porque no saben de lo que están hablando, ni de lo que es la realidad del mundo en que vivimos. Es por eso que quiero presentarles algo que es fundamental. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo Timoteo, le dice, desde niño conoces las sagradas escrituras. Note cómo llama a estos libros que nosotros tenemos y que decimos la palabra de Dios. Las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el propósito central de la Biblia. Llevarlo a usted al punto principal de la bendición y solucionar su necesidad más grande. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero que comprendan, a la Biblia no le preocupa lo que piensa la gente. El capitán Smith, ¿se acuerdan de él? Era el capitán del Titanic. Y le dijeron, capitán, hay bloques de hielo, témpanos de hielo, icebergs, mucho más al sur, cuidado. Y el capitán dijo, a mí no me preocupan yo no creo en los témpanos, no me importa el tema. Este es el Titanic, que es un buque invencible y jamás se puede hundir. Hasta que le pegó al iceberg. Y ¿saben una cosa? El iceberg le debe haber dicho, ¿y quién ganó ahora? Con Dios es igual. Dios nos manifiesta en la Biblia quién es Él. ¿Qué tenemos que ustedes y yo saber? Y si tú prestas atención es para tu beneficio. Y si lo niegas, vas a tener que tratar con el iceberg. Porque te vas a enfrentar con ese iceberg y te vas a dar un golpe horrible. Por lo tanto, la Biblia nunca se preocupa en decir, a ver, ¿qué piensan ustedes? Vamos a hacer una encuesta de opinión. Dicen que es palabra de Dios. Dios en la Biblia dice, esta es mi palabra. Escúchenlas, porque en base a eso después hablamos. Entonces, quiero recordarles que hay gente que nos dice, como les decía,
Este es bruto porque es ignorante y por eso es cristiano. Quiero recordarles que hay muchos campesinos ignorantes y brutos que no son cristianos. Como también hay científicos, políticos, profesores, médicos, ingenieros, militares, astronautas, obreros, abogados, deportistas, artistas, periodistas, todas las profesiones que quieran, que son cristianos. Y hay muchos de estos que tampoco son cristianos. ¿De qué depende entonces? Es lo que vamos a ver en esta noche. Pero quiero darles la garantía de que la Biblia tiene la respuesta que todos queremos escuchar y que todos necesitamos escuchar. Ahora, en esta noche, vuelvo a reiterar, la Biblia no discute de dónde viene, ya lo vamos a ver. La Biblia dice, esto es palabra de Dios, tiene su origen en el trono de Dios. Ya vamos a mostrar algunos versículos en las próximas charlas, no los quiero abrumar a todos en esta noche. Pero antes que el mundo fuera creado ya estaba la palabra de Dios. Le faltaba tiempo para ser comunicada a la raza humana. Pero entonces en esta noche quiero llevarlos a pensar que mientras la Biblia afirma ser palabra de Dios, que tiene su origen en Dios, todavía persiste la pregunta, muy bien, pero yo que no voy a la iglesia, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Y en esta noche quiero ofrecerles 5 razones que para mí demuestran, pero más que definitivamente, podría ofrecer 20 si quisiera, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Dónde comenzamos? Bueno, permítanme presentarles la primera de las razones. ¿Por qué creo en la Biblia como palabra de Dios? Por la actitud que Jesucristo tuvo hacia ella. No se olvide. Por la actitud que Jesucristo tuvo hacia la palabra de Dios. Jesucristo es la persona central de la raza humana. Él es Dios hecho hombre. Él es el autor de la Biblia. Y van a ver ahora 3 cosas que a mí me llaman francamente la atención. Primero, cuando Jesucristo habló de la Biblia, no dijo, es un libro como los demás. Jesucristo sabía que los escritos sagrados que había entregado al pueblo hebreo eran su palabra y era palabra que venía de Dios. Y entonces, por ejemplo, podría citar muchos versículos más, el tiempo no lo permite, pero aquí, hablando a los religiosos de sus días, les dices, ustedes invalidan, ¿qué cosa? La palabra de Dios con vuestras tradiciones que han transmitido. Cuando Jesucristo miró a esos libros que ustedes y yo tenemos y llamamos el Antiguo Testamento, dijo, esto es la palabra de Dios que ustedes están anulando con las cosas que han agregado. Jesucristo consideraba que estos libros que ustedes y yo tenemos ahí en la Biblia son, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Además, no solamente que la tuvo en alta estima la palabra de Dios, sino que nos recordó que esta palabra es tan importante que en el Sermón del Monte nos dijo, les aseguro que mientras haya cielo y tierra, de ninguna manera desaparecerán ni la más pequeña letra, la yod del idioma hebreo, la y nuestra, ni el trazo más insignificante, un punto de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lo que está diciendo el Señor, lo dijo en el Sermón del Monte, yo no vine a destruir, yo vine a cumplir. Lo que el ser humano no ha podido cumplir por su incapacidad espiritual, Él lo vino a cumplir. Y Él vino a decir, lo que yo les dije en la ley, ahora yo lo vengo a cumplir. Y lo que está diciendo es, miren, sería más fácil que desaparezca el universo antes que una palabra que yo di cambie o no se cumpla. Podríamos agregar, ¿se acuerdan? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, además está decirlo, no van a pasar. Pero lo que más me asombra del Señor es no solamente que la consideró que era la palabra de Dios, sino que también, a diferencia con nosotros,
¿Cómo anda el programa de memorización? Ok, cambiemos de tema, es demasiado bravo esto. Ustedes saben que a mí me gusta atormentarlos a ustedes. Y les digo, memoricen la Biblia porque es para vuestra bendición. Ahora, ¿saben una cosa? El Señor, como joven hebreo, se crió en la sinagoga, que era la escuela, y de chiquito el chico hebreo memoriza la Biblia. Ustedes saben que llegan a los 12 años y tienen los 5 primeros libros memorizados. Muchos de ellos ya tienen los salmos memorizados. Ahora el Señor, claro, el autor se la memorizó entera. Y déjenme darle 2 ejemplos que posiblemente muchos no sepan esta noche. ¿Sabía usted que cuando el Señor estuvo colgado entre el cielo y la tierra en la cruz, Él pronunció 7 frases? ¿Cuántas de ellas eran citas de la Biblia? Ahí tienen una. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba citando el Salmo 22, escrito 1000 años antes. Pero ahora en la cruz, cuando el Padre le abandonó, Él a los salmos que los tenía bien metidos acá adentro dice esta expresión de David: ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba. El Señor tenía la Biblia memorizada. ¿No creen que por alguna razón valedera? ¿Quieren otro ejemplo? ¿Cuál fue la última frase del Señor? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31:15. Se cumplió, ahí tienen la cita en Lucas 23. Fue la última palabra del Señor. Cuando, habiendo acabado la obra, dijo, consumado es. Entonces dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba citando otro de los salmos. ¿No creen que esto es algo un poquitito importante? Que ustedes y yo a la palabra de Dios no solamente la tendríamos que tomar muy en serio, sino que también llevarla al corazón, internalizarla, porque es para nuestra bendición. Pero es más, hay algo más que me llama la atención del Señor en relación a la Biblia. No solamente que memorizó las Escrituras, sino que el Señor ajustó su calendario personal a la Biblia. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Esto. Que el Señor, desde que entró a este mundo, se guió por todo lo que la Biblia decía que Él iba a hacer. Conocía también las Escrituras, que Él dijo, hoy hago esto en cumplimiento de esto, hoy hago esto en cumplimiento de aquello, hoy hago esto en cumplimiento de aquellos. ¿Conocía la Biblia el Señor? Madre que la conocía. Algunos ejemplos. Bueno, vean ustedes. Ha llegado la noche de la entrega. Estamos en el huerto de Getsemaní. Este es el tema del domingo que pasó y el tema del domingo que viene, la traición y el juicio eclesiástico. Y ustedes saben lo que pasó. Qué mamarracho que somos los hombres. ¿Conocen la palabra mamarracho? No hacemos una bien. El relato dice que los hombres vinieron con palos a agarrar a Jesús. ¿No les parece estúpido y funny que seres humanos armados de palos vayan contra el creador de las galaxias? Caramba. Y Pedro, ¡zácata! Mandó el espadazo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y entonces el Señor, como tantas veces, les digo, hermanos, una cosa es el plan de Dios, otra cosa es cómo razonamos humanamente. Los seres humanos manejamos el nivel horizontal y no entendemos el nivel espiritual. Pedro no lo entendía. Acá hay un grave peligro para todos. Porque luego que hace esto, el Señor le dice, pero Pedro, querido, ¿piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Con un solo ángel los liquidaban a todos los gansos esos que vinieron a arrestarlo. Si lo vinieron a arrestar y les dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. ¡Bum! Ahí se fueron todos al suelo. El Señor los podría haber dejado ahí. Pero Él tenía que cumplir una misión para tu salvación y la mía.
Pero entonces sigue diciendo, pero ¿cómo se cumplirían? Entonces, ¿qué cosa? Marque la palabra, escrituras, que así debe suceder. Ah, Señor, tú sí que sabías lo que hacías. Tú sí que sabías en qué momento de la historia vivías y que la palabra de Dios tenía cumplimiento absoluto. Luego de la resurrección, ustedes saben muy bien lo que pasó. ¿Cuál de los apóstoles esperaba ver a Cristo resucitado? Ninguno. Cuando Cristo murió, todos dijeron, murió Jesús. Murió el profeta, murió el apóstol, murió quien sea. No les entraba en la cabeza lo que Dios iba a hacer. No les entraba que Él no venía para sacar a Roma del control del mundo, sino para tratar con el problema del pecado. No les entraba. Y no les entraba que Él iba a ir a la cruz para pagar el precio que tú y yo debemos, y después iba a levantarse en el domingo para darnos el poder para vivir una vida resucitada y bendecida. Y entonces ustedes y yo leemos el relato que el domingo de la resurrección, cuando empezó el Señor a aparecerse y a correrse la noticia, toda la gente dijo, creo. No, güey, nadie creyó. No querían creer. Es imposible, contra la lógica. Y entonces encontramos lo que para mí es el relato más increíble. Y si hubiese habido alguna clase que me hubiese gustado escuchar, es la clase que el Señor le dio a los 2 discípulos que iban de regreso a Emaús. Porque acá iban Cleofas y su esposa en el grado más hondo de la depresión. El mundo se les había venido abajo, se desmoronó todo. Y ustedes conocen el relato, cómo el Señor se les aparece y se les pone al costado y le dice, ¿qué les pasa? Que los veo tan cabizbajos, abatidos, deprimidos. Y estos gansos le dicen, ¿pero tú no sabes lo que pasó acá en Jerusalén en el fin de semana? No sé, a ver, cuéntenme ustedes. Y esto le van a contar al Señor lo que había pasado. Qué interesante, ¿no les parece que el Señor tiene un sentido del humor increíble con nosotros? Y entonces le dicen, sí, de Jesús Nazareno, que era profeta. Ahí está, lo bajaron al nivel de lo que ellos entendían. Y entonces el Señor se enojó. Porque muchas veces dice, pero madre querida, que tienen la cabeza hueca, compañeros. Y dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y entonces dice que abriendo las escrituras los paseó por Moisés, los profetas, los escritos, mostrándole todo lo que la Biblia decía de él. Y ahora que se va a retirar a la gloria les dice, esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Que tiene que cumplirse todo lo que está escrito acerca de quién, de mí. La Biblia apunta a quién, a Cristo. Es el centro de toda la revelación de Dios. Y dice, ¿y dónde estaba escrito eso? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hoy no quise poner aquí la transparencia porque iba a llevar mucho espacio y es medio difícil. Pero cuando el Señor dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, el Señor se refiere a que la Biblia hebrea está organizada un tanto distinta a la nuestra. Nosotros tenemos la ley de Moisés, los primeros 5 libros, y luego viene una serie de libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Esdras, Nehemías, por allá termina, y luego vienen los libros proféticos. Los judíos organizaban distinto. Los judíos tenían la ley, los profetas, anteriores, posteriores y luego los escritos. Los 5 libros de la ley son los mismos que tenemos. Los profetas eran Josué y luego Isaías, Jeremías y los 12. Y luego había un tercer grupo donde entraban Lamentaciones, Daniel, Primera y Segunda Crónicas, Proverbios y también los Salmos. Lo que Jesús está diciendo es, lo que la Biblia dice de tapa a tapa es lo que se tenía que cumplir en mí.
y sepan que todo se cumplió. Porque lo que en la Biblia está escrito es palabra de Dios. Así que esta es la actitud que tuvo Jesucristo hacia ella. Si el Señor tuvo esa actitud, ¿qué actitud tendría que ser la nuestra? Si Él, el creador de las galaxias, se guió por ella, ¿no les parece a ustedes que sería un poquito de gente sabia decir, Señor, tu palabra, mejor que la escuche y la reciba? Segunda razón por la cual creo que la Biblia es la palabra de Dios. No solamente por la actitud que el Señor tuvo hacia ella, sino por las asombrosas profecías que contiene. Marque bien. La Biblia es el único libro que predice el futuro. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede predecir el futuro. Yo profetizo, ya saben lo que voy a profetizar, ¿no? ¿Quién gana Rusia? Podré profetizar todo lo que quiera. No se puede. Nadie puede. Nadie puede. Hablar del futuro es algo imposible para la raza humana. Yo no sé lo que me va a pasar mañana a mí, ni dentro de una hora. Yo vivo por la fe y dejo el futuro en las manos de Dios. Pero en la Biblia hay profecía, hay predicción de futuro, de cosas que se escribieron y se cumplieron, de cosas que están escritas y se están cumpliendo en nuestros días. Recuerde bien, ningún libro de religión tiene profecías. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce el futuro, porque Él vive en la eternidad. Si un ser humano dice, ay, yo voy a escribir las reencarnaciones de la vaca, bueno, te vas a reencarnar en la vaca, buena suerte, dale. Nadie sabe. El futuro no lo pudo predecir Mahoma, ni Alá, ni Mahoma su profeta, porque son demonios y un engaño total. Esa religión es una farsa, como todas las religiones creadas por los hombres, que son una mentira completa. Fuera de la palabra de Dios no podemos ni conocer a Dios, ni la vida, ni mucho menos el futuro. Por eso nunca se olvide. Pregúntele a un musulmán, ¿qué profecías hay en la Biblia? Nadie se larga en eso porque sabe que a los 2 días se dan cuenta todos que es un charlatán. Pero en la Biblia no es así. Aquí hay una compilación de algunas profecías que se cumplieron solamente en la cruz de Cristo, que fueron hechas 1000 años antes, 400 años antes, 800 años antes, fueron dadas por los profetas y se cumplieron. Más vale que se cumplieron al pie de la letra. ¿Por qué? Porque a Dios nos dice, quiero que comprendan y que confíen en mí. Que cuando yo les hablo, les estoy hablando palabra verdadera, palabra cierta, palabra en la cual el que la toma y hace de ellas el fundamento para su vida, va a tener una vida indestructible y bendecida. Por eso uno encuentra que todas estas profecías se cumplieron. Después, si quieren, les doy las referencias así. No tienen que estar esperando esta noche para tomar nota. Pero vean algunas. ¿Fue abandonado el Señor? Sí. ¿Fue escarnecido? Sí. ¿Le dieron a beber vinagre? Sí. ¿Lo crucificaron con clavos? Eso fue escrito 1000 años antes. La muerte por cruz no estaba inventada cuando David habló de esta profecía. Abandonado por Dios, contado con los pecadores. En fin, inclusive cosas que el Señor en algún momento Él pudo haber controlado, pero una vez que murió ya no podía controlar más nada. Por ejemplo, esta profecía de que sus huesos no serían quebrados. Eso Él no lo pudo cumplir. Él ya estaba muerto. Y sin embargo, ustedes saben muy bien que a los 2 ladrones les quebraron las piernas para que mueran y al Señor no le tocaron los huesos porque Él había entregado ya su vida al Padre. Así es el Señor.
asombroso en todo lo que Él hace. Y mirando hacia atrás, y acá puse la cruz, el nacimiento, la resurrección, centenares de profecías. Pero vamos, ustedes y yo estamos viviendo en el año 20, ¿cuánto? 18. Y cada vez nos estamos acercando más al momento en el que el Señor va a volver por su pueblo. Y nos ha dejado un montonazo de profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora, algunos de ustedes son muy jóvenes, yo tengo la ventaja de haber nacido en el momento justo. Porque Dios me ha dado la ventaja de ver muchas cosas que ustedes no han vivido, sobre todo las generaciones más nuevas. Pero yo recuerdo patente cuando se desató la guerra de los 6 días. ¿Se acuerdan? Junio del año 67. Israel había vuelto después de 2000 años que habían sido desparramados por todo el mundo a la tierra que a ellos les pertenece. Porque Dios se las da. Y aunque los seres humanos se levanten todos juntos a decirle no, el Señor dice, al que te bendiga yo lo bendigo y al que te maldiga yo se la pego. Con Dios no conviene jugar, muchachos y chicas. Cuando Él dice, pega. Y la nación se estableció, se armó la cosa. Bueno, la historia es apasionante, pero los árabes en el 67 dijeron, los comemos vivos, armaron los ejércitos. Israel les pegó una paliza que los dejó. En el 73 intentaron de vuelta y otra vez Israel les pegó una paliza que ni hablemos. Pero se cuenta que mientras los soldados estaban luchando, la radio judía continuamente les leía esta profecía de Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Y nunca más serán desarraigados de la tierra. El pastor se olvidó de poner el versículo que seguía. No, esperen. Ahí viene. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahí está. Cuando el Señor fue crucificado, 40 años más tarde, la nación hebrea se levantó contra los romanos. Vinieron los romanos, conquistaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, la arrasaron y expulsaron a los judíos y los judíos se regaron por todo el mundo. Y la gente dijo, desapareció el pueblo judío. No, ese es el pueblo de Dios. Cuando alguien a ustedes se ría de los judíos, no se lo permita. Recuérdenles esto. Jesús tiene sangre hebrea. Así que lo siento por los árabes. Que los árabes digan lo que quieran. ¿Por qué el Señor escogió a Israel? Por pura gracia. ¿Por qué te escogió a ti y a mí? Por pura gracia. ¿Hay algo en nosotros que merece la elección de Dios? De ninguna manera. El Señor elige de acuerdo a sus propósitos soberanos. Bendito sea su nombre. Y en este caso le dice a una nación que fue desparramada por todos los continentes. ¿Van a Argentina? ¿Van a encontrar judíos? Muchísimos. ¿En México tienen judíos? ¿Salvador? ¿Estados Unidos? ¿Dónde no hay judíos? ¿Dónde no se han metido los judíos? Por la persecución se regaron por todo el mundo. Y el Señor dijo, de allá, de todas las naciones, les voy a abrir los sepulcros y los voy a traer a la tierra y los voy a plantar y no va a haber poder en el universo que los pueda expulsar. Con todos los ejércitos de Rusia, con todos los ejércitos de quien sea, ustedes son mi pueblo y acá el que peleo soy yo. Se cuenta que en estas guerras los ángeles aparecían todo el tiempo. Realmente. Así que les digo, el Señor nos enseñó, bendigan a Israel, bendigan al pueblo de Dios. Hoy están en incredulidad, no son el instrumento de Dios, pero todavía son bendecidos por las promesas que Dios les ha hecho. Por lo tanto, en relación a la segunda venida, ¿cuánto se acercó la venida?
cuando los judíos volvieron a Israel en el 48, 1948, fue un paso gigantesco. Cuando en el 67 recuperaron Jerusalén, fue otro paso gigantesco. Y desde entonces ustedes ven, Israel es una sacudida permanente. Y el Señor lo está haciendo a propósito. Ha profetizado, yo voy a hacer que Jerusalén sea una piedra pesada para las naciones. Ustedes ven ahora, el presidente declaró a Jerusalén la capital y ya todo el mundo se sacudió. Y eso es lo que dice el Señor, lo estoy haciendo a propósito. Para que la mente humana comprenda que el que gobierna la historia es papá, el Señor, no la raza humana con su sabiduría y sus componendas. Bendito sea que la historia está en manos de un Dios omnipotente. Él viene por segunda vez y viene a buscar a su pueblo. Confío que todos podamos decir, amén, Señor, estoy listo para recibirte. Tercero, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Bueno, por la unidad que posee la Biblia. La palabra Biblia significa los libros. Eso es lo que quiere decir la palabra Biblia. En griego, Biblia, biblos, los libros. Ustedes y yo tenemos 66 libros en esta colección maravillosa que el Señor nos ha dejado. Fueron escritos en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y hay pedazos de Daniel que, comenzando a partir del capítulo 2, Daniel está escrito en arameo hasta el capítulo 9, si no me equivoco. Ahora no quiero aseverar. ¿Por qué? Porque arameo era el lenguaje de Babilonia. Y el libro de Daniel tiene lugar en Babilonia. Por lo tanto, está escrito en 3 idiomas distintos. Además, si no fuera esto suficiente, entre Moisés, que escribe los primeros libros, y Juan, que escribe los últimos, entre Moisés y Juan hay aproximadamente 1500 años de diferencia. Moisés escribe en 1400 antes de Cristo, Juan 100 años después de Cristo aproximadamente. Hay más de 40 autores. Sus profesiones, sus trasfondos eran completamente distintos. Hay reyes, hay médicos como Lucas, hay pescadores como Pedro, hay un genio militar como David, hay un erudito como Salomón. Hay gente humilde como Amós, que era un campesino, a quien Dios tomó para ser un profeta. Y todos ellos escribieron la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en un proceso de 1500 años, entre gente que no se conoció entre ellos, no se haya cometido un solo error? ¿De qué les habla eso? De que la mente de Dios estaba guiando hasta el último detalle en la escritura de la palabra de Dios. El otro día leí una historia bien interesante. Cuando uno va a Europa, es un poquito aburrido Europa. Lo único que uno va a ver son castillos, catedrales y museos. Europa está plagada de catedrales. Qué lindo hubiera sido que en esos lugares hoy se predicara a Cristo. No, lo que un día fue un mover del Espíritu se convirtió por la obra satánica en cualquier cosa, donde miles de gente se arrodillan y adoran a ya saben quién. Pero una de las catedrales que ustedes pueden visitar es la Catedral de Milán, por ejemplo. Vamos por dar un ejemplo. ¿Cuántos años tomó la Catedral de Milán para ser construida? 5 años. 50. Exactamente, 500 años. Y uno dice, ¿cómo un edificio que comenzó con el arquitecto Sánchez y el rey Rodríguez se pudo completar 500 años más tarde? ¿Cómo se explica eso? Que evidentemente hubo un arquitecto aquí que tuvo una mente capaz, hizo las cosas bien
Y aunque tardaron 500 años en desarrollar todo, todo se hizo a la perfección porque cada ladrillo calzó en el lugar justo. La Biblia es así. Cuando ustedes y yo nos aproximamos a la Biblia, vemos una sabiduría que es impresionante. Vemos la mano del Señor guiando, moviendo, encajando. Es notable. A mí me gustaría traerles algunos relatos. A veces no lo hago por el tiempo. El tiempo es el dictador que nos... Pero dentro del libro de Daniel, si ustedes tienen la Biblia católica, van a encontrar 3 relatos espurios que fueron agregados. Milagros escritos por una mente humana, no la mente del Espíritu Santo. Y ustedes leen eso y dicen, mira, esto no es Biblia. Porque el creyente que tiene el Espíritu de Dios, inmediatamente se da cuenta que no pertenece. La Biblia, realmente, como dije hace un rato, hay muchos libros buenos. Pero la Biblia no es un libro bueno. Es un libro que pertenece a otro mundo. No debería decir esta frase porque van a decir que soy un poco así, ¿no? Pero alguien dijo, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. El problema es que Messi está por arriba de todo porque no pertenece a este mundo. Bueno, tolérenme un poquitito, che, dale, dale. Lo que quiero decir es que hay muchos libros buenos. Leemos un libro de una biografía, muy útil, muy buena información. Leemos un libro de ciencia, muy buena información. Pero la Biblia no pertenece al horizonte humano. Pertenece a algo que es mucho más elevado. No se puede comparar la mejor novela con la Biblia. No se puede nada que los seres humanos hayamos elaborado con la palabra de Dios. Y es notable que habiendo estado expuesto a tantos peligros, no, la Biblia permanece y la Biblia es un libro que tiene una unidad asombrosa. Cuarta razón. Por la información que contiene la Biblia. ¿Qué quiero decir? Cuando comencé la charla, les conté la historia del chico que me dijo, pero ¿cómo alguien que vive en el siglo XXI puede creer en la Biblia? Somos una sociedad científica, somos una sociedad educada, ¿cómo va a creer la Biblia? Pajarraco. ¿Por qué? Porque la Biblia no trata con los problemas del horizonte humano. La Biblia habla de las cosas a las cuales ustedes y yo no tenemos acceso. ¿De qué habla la Biblia? De lo que te espera un segundo después de la muerte. ¿Y quién puede meterse en ese territorio? ¿Alguno? No. La Biblia no pertenece a este mundo. Pertenece a este mundo y a la eternidad. Mientras los hombres podemos describir las fuerzas de la gravedad y cómo funcionan los átomos y descubrir muchas cosas y llegar a ser un Alberto Einstein, cuando llega al más allá, se acabó. El único que entra en ese territorio, ¿quién es? La palabra de Dios. Es por eso que la Biblia nos habla de cosas que no contienen ningún otro libro. ¿De qué nos habla? Del plan de Dios, ¿para qué? Para toda la raza humana. El hombre y la mujer que viven sin la Biblia son como un bote que anda a la deriva en medio de la tormenta y va para acá y va para allá y no va a ningún lado. Pero ustedes y yo sabemos que la Biblia nos revela un creador que antes que el universo fuera creado ya había preparado todo y sabía todo y te conoce a ti, me conoció a mí y en su infinita sabiduría supo que el pecado iba a entrar, supo que el costo más grande que iba a pagar era el mismo, teniendo que ir a la cruz para redimirnos, y supo todo y Él controla todo. Y el único que nos cuenta eso, ¿quién es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el único que nos dice cuál es el problema fundamental de la raza humana. Es el pecado que mora dentro tuyo y dentro mío. Ustedes toman a los filósofos. ¿Qué es un filósofo? Es alguien que como no tiene luz de Dios especula. Y entonces dice, bueno, el ser humano es malo porque
el país es malo. Y el ser humano es malo porque lo hacen malo, porque la gente lo ofende. Y entonces tratamos de explicar con nuestra sabiduría cuál es el problema fundamental de la raza humana. Y después decimos, bueno, ¿cómo vamos a salir del hoyo en que estamos caídos? Educación. Educación. Si educáramos a todos seríamos buenitos. Y ustedes saben que nuestras cárceles están llenas de gente con un doctorado, porque el problema humano no es falta de educación, es una inclinación permanente al mal por el pecado que habita en nosotros. Y fuera del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no te vale ni la educación ni nada. Por eso ustedes me escuchan decir a mí, ¿querés salvar a tu familia? Entregate a Jesucristo completamente y Él va a hacer contigo y por ti lo que nadie puede hacer. Por eso el plan de Dios para la raza humana, no hay otro plan, no hay mejor plan, es el único que hay. Segundo, en la Biblia encontramos que Dios a su debido momento, luego de que hubo miles de años con una sola raza, con un solo idioma, en Babel dijo, estos quieren subirse con una torrecita hasta el cielo. Entonces ahora los voy a castigar. Y ese día nació el idioma inglés. Perdón, David, sorry. Blessings, David. Y el español y todos los idiomas, que son un rompedero de cabeza, ¿no es cierto? Nos reímos un rato. Pero ustedes saben, a partir de ahí Dios reveló su plan a la nación hebrea. Por eso tenemos los 10 mandamientos, el culto. Después vino la iglesia. Y finalmente, vamos a un lugar donde Cristo será todo en todo. Bendito sea el momento cuando eso llegue. Y luego tendremos toda la eternidad para divertirnos en gran forma con nuestro Dios que ha hecho tanto por ti y por mí. No vamos a una eternidad aburrida y no. Vamos a una eternidad de gozo y de triunfo. ¿Dónde está todo eso? En la Biblia. Es por eso que alguien puede decir, bueno, yo no creo en la Biblia. Bueno, prepárate para un minuto después de... Fuera de la Biblia, no tenemos mapa para vivir en este mundo, no tenemos mapa para el futuro, no entendemos nada. Por eso necesitamos la Biblia para vivir vidas gloriosas. Esto es un tema completo que voy a desarrollar más adelante. Y por último, la quinta razón es por el poder transformador que tiene la Biblia. La Biblia. Voy a dar una charla sobre la autoridad de la Biblia, esto viene más adelante, pero quiero asegurarles que la Biblia no necesita ni de un teólogo, ni de un papa, ni de un sacerdote, ni de un rabino para que la entendamos. Una persona que se pone de rodillas delante de Dios y le dice, háblame Señor por tu palabra, el Señor le va a hablar y le va a enseñar y va a dar una sabiduría más grande que la de 1000 teólogos y la de 1000 eruditos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, viviente, que transforma. La Biblia ha tomado civilizaciones, individuos, que no tenían esperanza ni solución desde el punto de vista humano. Y sin embargo, por el poder de la Biblia fueron transformados dramáticamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Y llega y transforma al ser humano, lo que nadie puede hacer. Podría elegir muchas historias, pero allí puse el pibe Avellaneda. Tenía 15 años cuando conocí a don José Avellaneda, que vino a casa. Había estado predicando en nuestra iglesia por esa última semana. Un predicador que la gente escuchaba por las historias que contaba y ciertamente un hombre de Dios. ¿Cuál era la historia de don José? Una historia muy triste, muy triste. La historia era que el padre fue un sacerdote católico que embarazó a una chica de alta sociedad. Y entonces, en aquellos años, ¿qué hacemos ahora? La nena está embarazada. Entonces, para tapar la falta,
era gente de mucho dinero, dijeron, la nena va a tomar un viaje a Europa por un año. En aquellos años, estoy hablando de 1920, antes posiblemente, 1910, no sé en qué año nació don José. La gente desde Argentina para llegar hasta Europa por barco te tomaba 40 días. Así que 40 días de ida, varios meses, 40 días de vuelta, la nena se fue a Europa. No se había ido a Europa. La llevaron a lo que nosotros llamamos una estancia, o sea, una casa de campo. Ahí estuvo encerrada todos los meses necesarios hasta que el bebé creció y nació. Y entonces se lo regalaron a una pareja de campesinos que, pobrecitos, no tenían ningún tipo de preparación y encima eran el diablo en persona. Lo maltrataron a este bebé, lo maltrataron. Y finalmente el chiquito a los 12 años, harto de los sufrimientos, decidió escaparse. Y se fue a la ciudad. Y ustedes saben lo que le espera a un chico de 12 años en la ciudad. Muy pronto se juntó con la mara, con la gente que estaba en el delito y comenzó a escalar. Y don José nos contaba que llegó a ser el número 2 en Argentina. Nos contaba historias de los saqueos que hacían, de los asaltos, todos protegidos por la policía. Nos contaba historias que uno se quedaba escuchándolo. El asunto es que un día se le terminó la suerte y lo llevaron a la prisión. Y ahí quedó solo. Y lógicamente hubiéramos dicho, pobre el pibe Avellaneda, así lo llamaban en el mundo del AMPA. Hasta que alguien le trajo una Biblia. Y este delincuente, con un pasado tan triste, sin esperanza en el futuro, se comenzó a leer la palabra de Dios. Y se imaginan cuál fue el final de la historia. El Espíritu Santo vino sobre él. Cristo le llenó, tuvo el nuevo nacimiento, tuvo el poder de Dios y salió de esa prisión a predicar del Cristo resucitado que vive por siempre y que puede cambiar hasta el caso más perdido si tan solamente creemos en Él. Esa es la historia de millares de personas. Yo les puedo contar una tras otra, pero les voy a contar otra, los creyentes del noroeste de Argentina. Esta es el córner noroeste de Argentina. Hay varias provincias aquí. Por acá está Bolivia. Vean los paisajes que Dios ha hecho en aquella zona del mundo. Cosas increíbles ha hecho el Señor, como todo lo que Él hace. Bellísimo. Pero estas son soledades impresionantes. Son territorios vastísimos, miles de kilómetros. Y uno no encuentra nada. Y sin embargo, metido entre las montañas, hay seres humanos que viven del ganado, viven de algunas cosas que... Y uno dice, ¿quién estará por allá? Allá por 1930, alguien llegó aquí, a la capital de la provincia de Jujuy, y un misionero vino a predicar el Evangelio. Y se encontró con que había un montonazo de creyentes ya en esa zona. Y dijo, ¿y ustedes quién les trajo el Evangelio? Y entonces le contaron que en toda esta región, cuando llamaban a una reunión, la gente venía caminando o al humo de burro por 3 o 4 días. Que toda esta zona estaba llena de creyentes en Cristo. Y la pregunta era, ¿y cómo conocieron la Biblia? Y la historia es esta. Que un tipo de esa región un día fue al pueblo y se agarró una tranca, un peludo como decimos, pero peludo y medio. Se subió al caballo y empezó el regreso. Y en un momento estaba tan perdido que se cayó. Y el caballo, menos mal que no se fue.
El asunto es que cuando se despierta, al lado de él había una Biblia. Y la pregunta era, ¿cómo llegó esa Biblia? ¿Será que la compró cuando estaba perdido bajo el efecto del alcohol y no se acordaba? ¿Será que alguien pasó, lo vio tirado ahí y le dijo, le dejo este tesoro? Nunca se supo quién puso esa Biblia ahí. Lo cierto es que aquel hombre ya se imagina el resto de la historia. Tomó la Biblia, empezó a leer y la luz vino y el evangelio corrió por todas esas regiones donde no llega nadie. Esa es la obra de Dios. Ese es el poder de la Biblia. Es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Y mis hermanos, al decir todo esto, quiero concluir dejándoles un par de desafíos. Y el primero es que ustedes lo saben. Y es que la Biblia determinará nuestro destino eterno. Cuando al comienzo les planteé lo que me dijo aquel muchacho, este ignorante campesino bruto, mis hermanos, ¿por qué creemos la Biblia o dejamos de creer la Biblia? ¿Porque somos inteligentes o nos falta inteligencia? No, señores. El problema de la Biblia es un problema espiritual. Yo por ahí escribí un artículo, no sé si lo habrán leído, uno de los folletos. Una vez hice una investigación acá en la Universidad de Toronto y les preguntaron a los profesores, toda gente que tiene un doctorado, ¿cree usted en Dios? ¿No cree en Dios? ¿Quién creen que fueron mayoría? Salieron parejos, 50-50 aproximadamente. Y ustedes tienen gente acá que son eruditos y no creen, y gente que son eruditos y creen. ¿De qué depende? No de nuestra decisión, sino de una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, si nuestro evangelio está encubierto, si la gente no puede creer en la Biblia y no puede creer en Dios, lo está para los que se pierden. ¿A quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es? Satanás. Les ha cegado la mente para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué una persona no cree? Porque está ciego por un poder sobrenatural. ¿Por qué ustedes y yo estamos esta noche aquí? Porque Dios hizo una obra de iluminación con la palabra y el Espíritu Santo y nos dio la fe para poder creer. La gloria sea el nombre de Jesús. Es todo su obra, es todo su plan. Es por eso que a cada ser humano que nos dice, yo no creo en la Biblia, hay que recordarles que Dios nos considera responsables por la Biblia. A una generación como esta le dice, les escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa insignificante. En el día de hoy hay millones de gente que dice, la Biblia, qué triste. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor a continuación es, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día final. Mis hermanos, si tú no lees la Biblia, no es el problema de Dios. Dios te ha mandado un libro, te ha hablado, si tú no lo lees, es tu problema. Nosotros somos moralmente responsables por la palabra de Dios. Si en esta noche viniera un terremoto y el gobierno anuncia, vean el terremoto, vacían los edificios, pero alguien está, Miller, Bud Light, viva la vida, y ahí se va con el terremoto, ¿es culpa del gobierno o es culpa de la persona? Con Dios es igual. Dios nos dice, les mandé las maravillas de mi ley. Y muchos la tienen por cosas que no valen nada. Lee tu Biblia, mi hermano. Lee tu Biblia. Memoriza tu Biblia. Medita tu Biblia. Es el canal de Dios para tu bendición suprema. Y si usted está aquí sin fe en esta noche,
quiero recordarle que el tema central de la Biblia es llevarnos a la salvación en Cristo. La Biblia nos recuerda que el problema fundamental del hombre es que en Adán recibimos la simiente pecaminosa, la inclinación al pecado. En Adán recibimos la maldición por pertenecer a Satanás ahora. En Adán recibimos el castigo y la condenación eterna. En Adán recibimos todas las enfermedades y toda la pobreza y toda la inmundicia que tiene el ser humano en su corazón. Y que ese problema no lo puede resolver nadie fuera de Jesucristo. Y que Él, al que se arrepiente y le reconoce y le acepta, le cancela toda la deuda y le da un nuevo comienzo y una nueva vida y una eternidad con Él. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso les aseguro, dijo el Señor, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna. No. Tiene ahora, tiempo presente, en nuestra posesión. Y no será condenado, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Este es el mensaje de la Biblia. Por eso, mis hermanos, en esta noche, la Biblia es el tesoro más grande que podemos tener en la mano. Vale más que tu casa, vale más que tu familia, vale más que todo. Porque la Biblia es la palabra de Dios, que viene a tu vida para bendecirte, para guiarte, para enriquecerte, para sanarte, para... ¿Vieron todas las promesas que leímos en Isaías 54? Apenas 12 versículos. Vean, mis queridos, Dios ha mandado este libro maravilloso para salvarte, para sanarte, para transformarte, para usarte, para hacer de que tu hogar sea un hogar bendecido, para que tu vida sea de bendición. ¿Cuántos de ustedes, desde que aceptaron a Jesús, vieron un cambio para el bien y una transformación que nadie puede poner en palabras? Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso sigue, mi hermano. Sigue. No sabes mucho. Quédate tranquilo que todos comenzamos en el peldaño de más abajo. Es un proceso. Pero el que lo cumple, créanme que vienen bendiciones que son indescriptibles. Por eso. ¿Por qué creo en la Biblia? 5 razones. Porque Jesucristo confiaba en la Biblia. Porque contiene profecías que solamente Dios pudo dar. No hay mente humana que pueda hacer eso. Tercero, porque es un libro que tiene una unidad que es sobrenatural. La mente humana no puede fabricar eso. La Biblia habla del futuro, la Biblia habla del plan de Dios para tu vida, la Biblia tiene poder para transformar a todos. Y en esta noche, demos gracias al Señor que realmente es así. Por eso, tómense un momento para orar y después vamos a cerrar el culto.